vamos a hablar ahora con el doctor en teoría política de la Universidad de Essex, que es uno de los 7 condados ingleses. Sí, señor. El señor Samuele Mazzolini, pero que en realidad habla muy bien español. Sí, mejor que nosotros. Por lo tanto, no va a poder Daniel ensayar su italiano. Sí, no va a poder. Bueno. Samuele, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Vives ¿De en dónde Buenos viene Aires ese- ahora, eso? ¿no? ¿De dónde viene ese buen Estoy español? viviendo, digamos, entre Milán, Buenos Aires y pronto Quito. Va a ser un poco loca la movida por un par de años. Te vas a donde no va. Ojalá que no dure mucho, porque el domingo se vota. Yo voto además en Sí. Ecuador. Yo tengo pasaporte ecuatoriano. Ay, pero- ¿Cuántos pasaportes ¿Tú tienes? ya viviste en Ecuador? Dos entonces? nomás. Sí, yo vi hace rato, claro. Ya. Sí. O sea, tú tienes pasaporte ecuatoriano e italiano. Italiano, correcto. Yo tengo Así chileno es. e italiano. Mira vos. Y argentino nunca lo pensaste. Bueno, Puede pasar. Bueno, si alguna Se puede. sí. La hermana de mi papá tiene italiano, chileno y argentino. Colección, como que Porque fuera es un hija de cromito. chilena, nació en Argentina. Lo hija de relevante italiano. es que Samuel vino a la Feria Internacional del Libro y las Ciencias de Recoleta, participó del foro Populismo Más Vivos que Nunca. Y bueno, hay experiencia variada hoy día, hay contrastes, hay puntos que podemos analizar. En Mira, todas puede partes. hablarnos de Meloni, puede hablarnos de Milei. Sí, exactamente. No sé por dónde queda arrancar. Por ejemplo, fíjate, dentro de todos los gobiernos populistas de ultraderecha, ¿en qué lugar sitúas desde la gestión, desde lo que ha hecho, que me parece que ha sido menos de lo que uno sentía como amenaza, Giorgia Meloni? A ver, Giorgia Meloni, yo creo que dentro de esta galaxia de la extrema derecha internacional es un caso un pelín más moderado, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista, si lo tomás incluso desde la estética, ¿viste? Milei está que sale con motosierras, las ocurrencias, las extravagancias de Trump están a la orden del día, todas las conocemos muy bien. Bolsonaro también tenía sus cosas bastante bizarras. Milei, ¿cómo se llama? La Meloni tiene otra trayectoria. Ella viene de un partido, digamos, posfascista. Ella tiene una formación, es un cuadro, es una tipa que se forma en una sucursal en un barrio de Roma desde muy temprana edad. Entonces tiene otro acercamiento a la política. ¿Es más política? Es mucho más política. Y yo creo que además, bueno, eso tiene también que ver con el transformismo italiano, ¿no es cierto? La política confrontativa, la retórica confrontativa que ella tenía hacia la Unión Europea, en el momento en que llega al poder, ya no la mantiene tanto. No es como Orbán. Orbán está en Hungría, ¿no? Viste, en el poder desde hace, ¿qué será? Una década, Sí, ponele. por lo menos. Y sigue muy confrontativo, disputa cosas. Mientras Meloni ya no. Ya digamos que está en otra dinámica Se con los demás convirtió en líderes una europeos. administradora más que una líder. A ver, igual sus políticas no son para tomar a la son ligera. progresistas. No, Exacto, no sí. son progresistas, no son nada progresistas. Pero dijo que si el presidente de Israel iba a Italia, lo tomaba detenido. Ha habido cierta ambigüedad con respecto a eso. En Orbán un momento, dijo no, y ella dijo- No, Orbán dijo no, y de hecho me parece que en estos días... Estuvo con no, él. sí, ya Juntada, estuvo, ¿no claro, es cierto? sí. En un momento el canciller italiano dijo que tenían que acatar a las disposiciones internacionales, es decir, que lo iban a tener que llevar preso. Pero luego soltaron otras cosas, es decir, estamos en una cosa un poco ambigua, ¿viste? Yo creo que de momento no va a viajar, ¿no? Por si las dudas. No sé si Yo vieron creo que el eso le quisieron decir. No venga. Claro, para acá. no venga mejor. No sé si vieron el recorrido, ¿viste? Salió una noticia en la cual el recorrido del avión, ¿no? Claro, tiene que no. pasar por países que ya le garantizaron, ¿no? Que no Inmunidad. que no le van a bajar. Sí, pues. Oye. ¿Ustedes se acuerdan que pasó con Evo Morales cuando regresaba de Rusia? Ah, lo tomaron en. Claro, en Austria. En Austria lo pararon. Bajo mandato español, de lo que me acuerdo, porque pensaban que llevaba a Edward Snowden, Sí, ¿no? sí. Sí. Y ahí claro, les valió pepino de que fuese un mandatario, ¿no? De un Estado soberano. No llevaba a Edward Snowden, evidentemente. Pero ¿cómo es la diferencia ahí, El no? trato, ¿cierto? Claro, Una el diferencia trato. de trato enorme. Pero el tema general, y bien interesante tu punto de vista sobre Giorgia Meloni, es el populismo y la manera de enfrentarlo. Hay varias aristas a ese respecto. Hay personas que incluso en este momento político que estamos viviendo, próximas elecciones, dicen, ¿saben qué? Con los populistas mejor ni debatir. Otros dicen, no, hay que estar en la pelea, hay que argumentar, hay que tratar de hacer un fact-check de prácticamente todo lo que se dice. Y lo que me da la impresión es que particularmente en nuestro contexto nacional, periodísticamente la vuelta no se le ha podido encontrar a cómo combatir efectivamente las mentiras y el populismo. Ya. A ver, la mentira y el populismo, la mentira tiene mucho que ver con el populismo de derecha. Me parece que justamente la guerra cultural que lanzan
los youtubers, todos los agentes, los operadores culturales de derecha tienen mucho que ver con la fake news. Y no solamente los operadores culturales. No sé si se acuerdan el caso de Bolsonaro en las elecciones cuando ganó, hace ya, ¿qué será? 7 años, ponele. Claro, la difusión que hacían de fake news a través de WhatsApp ya en plena campaña política fue importante. Incluso WhatsApp tuvo que cambiar toda una serie de normativa, ¿no?, de WhatsApp mismo para que no se regaran fake news. ¿Cómo combatir eso? Es difícil. No sé si el debunking sea tan eficaz, ¿viste? Porque el debunking le llega... ¿Qué es lo que es el debunking? El debunking es el desmontar la fake news. Pero ya la supieron 500 y van a leer el banking 200. Exactamente. Y además le llega un segmento, ¿viste?, de gente ilustrada, progresista, urbana. No le llega a todo lo que le llegó, ¿no? La contrainformación de que... Entonces hay que, o sea, no tenés que jugar a la defensiva. O sea, digamos que para contrarrestar el populismo de derecha tenés que ser más osado. Tenés que también Me gusta. jugar a la ¿Y ofensiva. cómo lo A ver, el populismo de izquierda ha sido una respuesta importante, ha sido una respuesta bastante válida, eficaz en determinados contextos. Ahora, el populismo de izquierda no es una receta que pueda valer siempre en todas las estaciones, en todos los lugares. ¿Qué llamarías tú el populismo izquierda? Perón. Para que quede bien. Bueno, con matices, ¿no? Pero bueno, el peronismo es algo extremadamente complejo, ¿viste? Hay partes que son de izquierda, hay partes que son de... Incluso ahora las partes, ese es otro capítulo, las partes de la izquierda del peronismo se están peleando entre sí, estamos en un... O sea, pero Juan Domingo Perón, él escondió a los nazis que llegaron a... Bueno, esas contradicciones forman parte de su historia. de la vida argentina. Sí. Dentro del partido peronista... Que se llama Partido Justicialista, como bien sabe. Convive Néstor Kirchner con Menem. Sí, pues. Por Claro. Entonces, Es cualquier cosa. pero sí hubo Sí, momentos... es una galaxia grande, Hubo sí. momentos de un populismo de izquierda. Sí, la hubo, evidentemente, con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Primero de Néstor y luego de Cristina. Evidentemente, ahí se pudo articular, ¿no?, esa épica, ese simbolismo con políticas públicas netamente de izquierda, netamente progresista. Pero para contestar a la pregunta anterior, que justamente me estaba preguntando qué sería un populismo de izquierda. Bueno, el populismo de izquierda sería justamente trazar una línea antagónica dentro de la sociedad que ya no oponga a los pobres contra los más pobres, ¿no?, que es lo que hace el populismo de derecha, es decir, hacer que la gente humilde vea a la gente que está incluso por debajo de ella, es decir, a los migrantes, ¿no?, en muchos, como los que los deprivan de su felicidad, de su goce, de su capacidad de llevar una vida buena. La línea antagónica que traza el populismo de izquierda es una línea entre oligarquía y pueblo. Es un populismo contra lo rico, ¿no es cierto? Y es un intento de articular todas las demandas populares insatisfechas por el Estado en contra de un enemigo común. Entonces, entre esta demanda hay cierta heterogeneidad, no son las mismas, ¿no? Hay gente que luchará por más derechos por las mujeres, gente que se la jugará por el pan de cada día, gente que está por las pensiones, pero hacer, ¿no?, que hagan un frente común en contra del mismo enemigo. Ese es el populismo de izquierda. ¿Pero por qué le llamamos populismo si el populismo tiene una connotación negativa en general? Yo lo llamaría una forma de defensa, pero no sé si populismo. Porque... Se le puede llamar de diferente manera, ¿viste? En la academia hay cierto rescate de ese término, en algunos sectores. Obviamente ya haciendo política, ¿no?, siendo un político que hace populismo de izquierda, yo tampoco perdería mucho tiempo para defender que esto se llama populismo de izquierda. Lo podés llamar como te dé la regalada gana, ¿viste? Lo importante es la práctica en sí, como tal. Sí. Ahora sí, hay un retroceso, y hay me refiero de las ideas progresistas, pero también hoy día, y lo hablábamos ayer con el ex eurodiputado Urban, de que a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque hoy día los procesos duran menos. Entonces, por ejemplo, un ciclo populista de derecha podría no condenarnos a estar 20 años bajo su halo y podría a lo mejor en 6 meses, por circunstancias que desconocemos hoy, pero que aparecen, derrumbarse. Es que vos jugás cuesta arriba contra la derecha, ¿viste? Ahora, más que nunca en esta época histórica, estás jugando con poderes que disponen de recursos millonarios, que disponen, ya estando en el Estado, de aparatos de seguridad represivo, que despliegan sin ningún tipo es decir, el autoritarismo es uno, ¿no?, de los rasgos distintivos de esta nueva ola populista de derecha. Volviendo a Meloni, lo que está aprobando Meloni ahora es como le llaman, decreto seguridad,
en base al cual, bueno, a lo mejor no se va a llegar a los excesos de Trump, ¿no? Que estamos viendo, está extraditando gente, está sacando de los campus a estudiantes de universitarios involucrados en la protesta pro-Palestina, etcétera, de manera totalmente arbitraria, pero sí, incluso en un país como en Italia, se van a endurecer las leyes para que la gente se pueda organizar, para que se pueda protestar libremente, es decir, derechos civiles menguantes. Ese es uno. Y ahí es mucho más difícil, ¿no?, llevarle la contra a estos procesos. Es mucho más complicado. Fíjate en los algoritmos, además de la grande... Ahora Twitter, ¿no?, que antes era las redes sociales. De las redes sociales. Antes era un espacio un poco más plural. Yo no uso Twitter mucho, ahí tengo una cuenta abandonada, viste, que casi no le hablo. De repente. Claro. Pero me dicen los amigos que la usan más frecuentemente ahora, se ha vuelto en un ambiente bastante hostil. Es decir, el algoritmo te proporciona contenidos de más todo el tiempo, todo movido hacia la derecha. Claro, o sea, eso vos si lo aplicás a poblaciones de millones de personas, eso obviamente tiene un peso, ¿no? En cómo moldeás la conciencia, en cómo orientás políticamente a la gente. A la hora luego de la verdad de votar, eso tiene un peso, ¿no? Vos estás jugando contra Big Tech que tiene recursos y una tecnología que vos como fuerza de izquierda no vas a poder disponer nunca. Es complicado. Es muy complicado. ¿Cómo ves tú la situación de América Latina en particular? Hablábamos porque tú, por ejemplo, has tenido residencia en Ecuador, en Argentina, estamos viviendo un proceso complejo, un año electoral en Chile. ¿Cómo ves tú el tema de los populismos, particularmente en esta zona? Bueno, me parece que ahora populismo de izquierda no los hay. No lo hay. A ver, tal vez con la única excepción mexicana. Lo que hay es, hay dos gobiernos de izquierda en Sudamérica en este momento, que son el de Boric en Chile y el de Gustavo Petro en Colombia, que me parece que están bastante a la defensiva. No conozco la letra chica, los pormenores de la realidad nacional, pero lo que puedo constatar es que ante, digamos, las próximas elecciones se les va a hacer un poco difícil volver a conquistar el poder. Es decir, son mucho más débiles, mucho menos enraizados de lo que eran los populismos de izquierda, ¿no?, que arrasaron desde, digamos, el año 99 en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que sí, en Argentina, que lograron tener cierto nivel de continuidad en la política. Tuvieron cierta hegemonía electoral, tal vez no cultural, pero electoral sí la tuvieron. Esa batalla se perdió. Y de hecho acá en Chile, te aporto un antecedente más, claro, esa continuidad no se da a partir de la convicción en la idea, porque hay chances de que ideas progresistas vuelvan a gobernar, claro, pero en base a que la derecha hoy día está dividida, porque la ultraderecha populista también está enojada con la derecha tradicional, y ahí puede haber un punto de quiebre que favorezca la idea de la izquierda. Claro, puede, pero viste, tenés que esperar que la derecha se divida, viste, no es una hegemonía, digamos, no es un pegue duro. No me quiero olvidar de Lula, evidentemente, que es ahí un baluarte pero todavía. No lo mencionaste porque ellos hablan portugués, no era la América hispana. No es la América hispana, pero es de todas maneras América Latina. Me parece muy importante de que él esté ahí. Miguel Urban decía que Lula era distinto porque era Lula. No era la institucionalidad brasilera. Sin Lula es otra cosa. Sin en Lula cambio, es otra cosa, Bolsonaro podría haber sido cualquiera. Decía ayer Miguel Urban, lo pongo sobre la mesa porque creo que tiene algo de sentido. A mí me hizo sentido que dijera, es que era Lula. Porque Lula, no poner a otro ahí quizás no habría ganado. Más siempre, Lula era un caudillo, Bolsonaro era un operador. Exacto. Claro. Entonces, quizás por eso también yo le dije, oye, pero Lula, Brasil. No, me dijo, fíjate que, y yo, ¿me entendiste? Y él sostenía, y esto es lo que te quiero preguntar, que ¿cómo se revierte esto? Porque yo en ese momento estaba desesperado ya cuando empieza a decirme que, y pasa un poco lo que tú has dicho, digamos, o sea, que el discurso antielitista, criticando las instituciones, simplificando los problemas con soluciones pobres y se identifican con el pueblo, como lo populista. Él decía que la solución es la sociedad en las calles organizadas. Me parece que también pasa por ahí, sí, seguramente. No se puede prescindir tampoco del carisma de los líderes, ¿no? Ajá. Me parece que los dos elementos, horizontalismo, es decir, la sociedad organizada, los sindicatos, la creación de espacios de lucha, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida civil. Eso es importantísimo y eso es algo del cual los populismos de izquierda, tanto en América Latina como en Europa, se descuidaron completamente, ¿viste? Pero también tiene que haber un momento vertical, ¿no?, de asalto al cielo, de asalto al poder, y eso conlleva, ¿no?, la presencia de algunos
líderes capaces de desatar pasiones. Es verdad lo que decís. Sin Lula, muy difícil. Además, en Brasil hay un antipetismo muy enraizado, muy fuerte, pero Lula de alguna manera logra sortear esa animadversión que mucha gente tiene hacia su partido y logra, digamos, en las últimas elecciones volver al poder. Vamos a ver en la siguiente, me parece que aunque, claro, Brasil viaje en unos rieles un poco paralelo con respecto a la América hispana, me parece que mantener Lula ahí, o aunque sea que el PT vuelva al poder, es importantísimo para los demás procesos en América Latina. Es una suerte de seguridad tenerlo ahí. México también, ¿eh? Ojo. Y México también, aunque México, claro, está un poco más al norte, pero a ver, Brasil es re importante. Me parece preocupante que en las últimas elecciones locales Lula haya perdido un poco de terreno en el noreste, ¿no? Que es su gran caudal de votos, ¿no? Todo lo que se vota para Bolsonaro en el sur se revierte en el noreste de Brasil. Ojalá que aguante. Obviamente tampoco podemos confiar solamente en los líderes, porque también los líderes... Lula tiene 78 años, me parece, ahora. Tampoco puede vivir en eterno, a pesar de que él últimamente empezó a imaginar, ¿no?, que con la vida saludable va a llegar a los 100. Ojalá, Dios quiera. Pero es esencial que los líderes latinoamericanos de izquierda permitan el surgimiento del liderazgo alternativo. No se tiene que empeñar el poder. Ese, por ejemplo, es un gran error. Y luego pasó a México, pero eso es un gran error que se dio en Bolivia, ¿no es cierto? Que parecía hasta hace algunos años el laboratorio más exitoso de los populismos de izquierda, más institucionalizado, con política pública mejor elaborada, con mejores índices de crecimiento, de manejo de la inflación, etcétera, etcétera. Parecía todo joya y de repente, ¿qué es lo que pasa? El pueblo dice, bueno, Evo, ya hay que hacer una renovación, y Evo se pasa... Se pasa 5 pueblos. Sí, exacto. Dice, quiero seguir. El resultado de esa consulta. Y bueno, a partir de eso hay toda una serie de acontecimientos que no voy a sintetizar ahora, pero ¿qué es lo que hay ahora? Hay un MAS, el partido de gobierno, totalmente dividido. Es un caos, es un quilombo lo que está pasando en Bolivia dentro del propio, ¿no?, sí, de la izquierda. Eso no pasa en México. En México tenemos, bueno, eso se... Tan ordenadito. Eso, claro, eso es por el sexenio, ¿no? Eso ahí lo tienen muy imbuido los mexicanos. 6 años y te vas. Sí. Y entonces, claro, no hay esa tendencia que hay en otros países, que la hubo en Bolivia, que la hubo en Ecuador, que la hubo en Argentina, de bajar a los demás liderazgos que van emergiendo. O sea... Quiero mis 8 años. No me joda. Claro. En cambio, los 6, yo me voy. Lo sé. Yo me voy, entonces pienso en construcción. El tapado antiguo del PRI, también hay un poquito el día de hoy. Sí, no, pero están obligados a dejar un legado y no pelearse con ese legado. Pero hay otro detalle que tiene que ver, tú lo mencionaste o lo esbozaste, ¿cierto? Con una batalla cultural que hace unos años, te diría yo, menos de 10, creíamos que estaba más o menos resuelta para las ideas progresistas. Y de repente nos dimos cuenta que no. Que el discurso anti-woke empezó a generar adhesión de una manera muy estratégica y hoy día ya no tenemos conciencia de clase, tenemos en muchos países, incluido Chile, a pobres peleando con pobres y yo todavía no le encuentro una vuelta a ese terreno que hemos cedido. Claro, mencionaste el tema del woke, es interesante lo del woke, ¿no? Yo la verdad que soy partidario de que, evidentemente desde una postura de izquierda, de que lo woke sí tiene, digamos, unos carices problemáticos, ¿no es cierto? Entendido como las causas identitarias, exacto, como causa identitaria. Es decir, tanto identitarismo y tanto radicalismo, como le llamo, vanguardista urbano, me parece que te aleja bastante de los que tendrían que ser tus interlocutores ideales para una política de izquierda. Segmenta a la izquierda, no crea lo que llamaría Ernesto Laclau, el teórico del populismo de izquierda, cadena de equivalencia, ¿no? No las crea, no junta, no crea un pueblo. Crea muchos microsectores muy empecinados con defender su feudo, que utilizan consignas, palabras, símbolos que me parece que ahuyentan a la gente de a pie, ¿no es cierto? De hecho, hay una creciente conciencia dentro de la izquierda internacional de que lo woke, claro, hay que criticarlo desde una postura de izquierda, no de una postura de derecha, ¿no? Que evidentemente... Ese es el punto, se compran, o sea, cuando se los critica de la derecha, le compraron el discurso completo a los woke. Y el inicio de los woke es
levantarse, despertarse contra Claro. la institucionalidad que oprimía a los negros, bueno, a los afroamericanos, no sé, a las mujeres, etc. Entonces, esa descalificación hoy día, que se la compran muchos que no deberían comprársela, porque, mira, es cierto, creo yo, que cuesta ese equilibrio entre algunas causas identitarias que son legítimas, ¿cierto? Los derechos de la mujer, lo del mundo LGTB, por supuesto el cambio climático, etcétera, con algunas cosas que son más básicas, como pensiones, educación, mínima y gratuita y de calidad, salud, etcétera. Claro, tienen que tratar de convivir y eso cuesta. Claro. Pero también es parte del proceso que es nuevo, esto de las causas más identitarias, que no son lo típico en lucha de clases que hemos visto Claro. durante 100 años. Es nuevo y no es nuevo, ¿viste? Bueno, Porque sí. tenemos movimientos sociales identitarios a partir desde los años 70, ¿no? Sí. Los feminismos, digamos, de la primera generación, los primeros ecologismos. Ah, sí, pero eran básicos, o sea, eran mucho menos... Claro, digamos que tenían otro tinte, Sí. pero ya ahí se empieza a ver algún tipo de problematicidad con eso. Es decir, son prometedores, son legitimísimas sus aspiraciones, sus luchas, sus reivindicaciones. El tema es que no tienden a coagular, tienden a ensimismarse, tienden a formar particularismo. Y con los particularismos no vamos a ningún El lado. Partido Verde en España, ¿no es? Cuando está el Partido Verde... No, en Alemania. Bueno, eso ya es de derecha, sin más. Verde militar, eso ya es verde El militar. Partido Verde partió quizás como la izquierda en su momento, el inicio, mostrando... Pero, Daniel, si tú escarbas un poquito, por ejemplo, en los movimientos ecologistas, hoy día tenemos varias voces que defendían ideas más o menos progresistas que le están encontrando razones a Johannes Kaiser dentro del movimiento ecologista. Claro. O sea, las puntas se juntaron de una manera completamente inusual. ¿Y sabes por qué? Porque ambos, por ejemplo, me ocurre, por ejemplo, con este señor Freire, que es un hombre que hace video podcast, ¿cierto? De wellness y de espiritualidad, y que hoy día está apoyando a Kaiser. Simplemente la coincidencia es que ambos están en contra de la Agenda 2030. Claro. Sí, a ver, les pongo otro ejemplo, ¿no? En el caso del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, hace 10, 15 años, hubo un enfrentamiento muy duro entre, digamos, las vertientes, digamos, más, llamémosle desarrollista, socialista, y aquellas más que abogaban por un tema de indigenista y, digamos, ecologista. Claro, digamos que la prioridad, o sea, sobre todo eso aparece en el momento en que estás en el poder. Cuando estás en el poder, la prioridad es mantener la lealtad de aquellos sectores que te votaron. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sobre todo si te votaron, digamos, muchos pobres, garantizando la redistribución, haciendo que el Estado los pueda asistir. ¿Y cómo se asiste a esta persona? Bueno, con plata, con guita, ¿no es cierto? Sí. La generación de guita en un país como Ecuador, si no hay una diversificación de la matriz productiva en el corto plazo, es siguiendo con la extracción de los recursos y dándoles otro tipo de uso. Ahora, claro, todas las corrientes urbanas ecologistas se oponían a eso, porque decían, bueno, nos estamos enquistando en un modelo... Estamos continuándolo igual. Exportador, exacto. Que de cierta manera puede ser cierto, ¿viste? Pero también hay una razón política realista que tenés que atender. Y si no la atendés, te quedás afuera del poder luchando con tu banderita, ¿viste? Ese es el tema de los particularismos, que no logran entender que hay que renunciar a algo en el momento en que construís un proceso popular. Otra cosa son los métodos de lucha, ¿no es cierto? ¿Qué tanto cierto método de lucha llegan, digamos, a apelar a ciertos sectores, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a muchos ecologistas que hoy en día entran a los museos y Sí, echan pintura a las estatuas. Claro, sí. ¿Eso interpela a la gente o más bien los escarmienta? Yo creo que provoca rabia. ¿Es cierto? Yo entiendo sus buenas intenciones y no me da como para criticarlo demasiado ásperamente. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿eso genera un proceso colectivo o es algo más individualista, viste, de alguien que se indignó con el estado de la ecología, digamos, climático? Esas son cosas que hay que cuestionar, ¿no es cierto? O todo el tema del lenguaje, ¿no? Ah, sí. De la policía del lenguaje. Nosotros. No, eso a mí me choca, eso me crea ruido. No creo que vas a... Hoy día, y la evidencia marca que hoy día no suma eso. No A mí genera- me parece que resta. Sí. Claro, hoy día, claro, por supuesto que sí. Oye, pero también hay otros temas, porque, por ejemplo, y esto ocurre en todas partes del mundo, llega un gobierno de izquierda y empiezan a criticar de que es débil, de que no tiene buenas políticas de seguridad, de que no cuida las platas y el empresariado de la manera en que se debiera.
Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido acá es que todas las prácticas, por ejemplo, de militarización de algunas zonas como Gualmapu o los estados de excepción, que son facultades presidenciales cuando hay situaciones de caos, que eran criticadas por Gabriel Boric cuando era diputado, las ha exacerbado e incluso ha utilizado esa herramienta con más fuerza incluso que Sebastián Piñera. Y creó un ministerio de seguridad, o sea, se lo compró completo el mensaje de la derecha. Es complicado el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Porque si como izquierda llegás al poder, a pesar de que los índices a lo mejor, yo no sé los índices de Chile cómo estén. Chile ha aumentado la criminalidad un poquito, Pero ha aumentado también la violencia de los crímenes, pero estamos muy, pero muy lejos que Guayaquil, que Río de Janeiro. Obviamente, No, o sea, claro. Santiago de Chile sigue siendo una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Pero Eso no es la impresión de la gente. Por más Claro. que no hemos ido... Pero ese es dañados. el gran tema, que llegás al poder y a pesar de que los índices se mantengan iguales o empeoren o mejoren un poquito incluso, el tema es que luego en la tarde, ¿no? En estos canales comerciales, lo que pasan es reportajes sobre el asesinato y lo ponen de Y en una la manera mañana tan también, sensacionalista que la gente ya empieza y te bombardean con eso. Entonces ya la gente ni siquiera se fija en la estadística, ¿no? Es toda Una sensación. una narrativa, ¿no? Que instalan. ¿Cómo combatís contra eso? Es re difícil. No podés cerrar esos canales porque si no te tachan de autoritario, no podés controlar su contenido porque si no te pasa lo mismo. ¿Lo lógico no sería propender a que exista otros medios que puedan discutirlo? Seguramente, Bueno, este gobierno no pero lo el ha hecho. alcance también es una cuestión, ¿no? O sea, ¿hasta dónde van a llegar? Uno dice, bueno, pero hay que tener un acercamiento más integral a la seguridad, lo cual es cierto, ¿no? Los programas sociales, etcétera, pero eso da resultado en el mediano, largo plazo. En el corto plazo es muy difícil de que la cosa cambie de manera tan drástica. ¿Qué vas a hacer? Claro, tampoco podés dar la impresión de que sos débil ante el crimen. Y entonces ahí tenemos la replicación de ciertos patrones que te instala la derecha. Es un rebus complicado. No me parece que haya ahí una La solución. derecha te va a criticar igual, y lo han hecho acá, porque no vences el tema de la violencia. O sea, han hecho, aquí el exdirector de Carabineros decía, nunca en la historia de Chile le habían puesto tanto plata a Carabineros con carros, con esto, con lo Mirá. otro. Igual sigue la crítica. Tiene el Gualmapu con estado de excepción hace años. Desde que partió. Es una cosa increíble. Creó un ministerio de la seguridad. Antes era Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Ahora le creó un ministerio, le puso un ministro todo. Igual te lo siguen Ya. criticando, igual sale en la televisión lo que tú dices, que delitos y delitos y delitos y delitos. Hagas lo que hagas, Sí, igual te van a... entonces ¿para qué lo haces? Es evidente que no es por ahí que vos vas a ganar la batalla política, ¿no? O sea, hay que desplazar el tema, hay que poner sobre la mesa temas y hacerlo más candente que evidentemente como izquierda te facilitan, ¿no? Y donde la derecha se va a quedar más callada, la vas a poner más, ¿no? En un estado de un poco vergonzoso, un poco incómodo, ¿no? ¿Y qué hacemos con los derechos sociales? ¿Y qué hacemos con las pensiones? Ahí la derecha tiene respuestas mucho más cortas, ¿no? Que la izquierda. Que es Es el desplazar el- asistencialismo. Claro. Y se acabó. Es la respuesta a todos los derechos sociales. Vamos a entregar un voucher. Y se acaba el problema. Y sabemos que la cosa no es así. Oye, voy a leer algunos comentarios de la gente de la comunidad. Acá tenemos una comunidad muy activa. Sí, me estuve fijando. Sí, claro. Y ellos nos colaboran, nos sostienen económicamente. Y por Sí, lo tanto, bueno. le estamos muy agradecidos a la gente de la comunidad de La Voz. Vero Isla nos dice acá. Acá en Chile pasa lo mismo. Falta un líder al cual no lo hagan caer por estupideces, como ha pasado con gente del gobierno de Boric. Es cierto. Jorge Vidal. La derecha cuando se ve acorralada se une y es ahí cuando derrota a la izquierda que por lo general se divide. Joel Moya, desgraciadamente el discurso de la extrema derecha se afirma en desprestigiar la institucionalidad y eso deja abierta la puerta para los autoritarismos populistas de derecha. Rodrigo Alfonso Castillo, mejor organicemos el sentido común y ocupemos las utopías políticas ideológicas para desarrollar nuestro raciocinio y sentido común. Nos aporta él. Oye, y te sacaste la chaqueta y Sí, yo te yo voy me a dio preguntar calor. algo sobre eso porque tú tienes una chaqueta del Inter de Milán. Por lo tanto, Ay, muy supongo bien. que Me eres encanta hincha el tema, me encanta el supongo tema. que eres hincha lombardo y por lo mismo me gustaría saber tu opinión. Pues sí, dijo de- que él vivía entre Ecuador, Sí, Buenos Aires y Milán. Y Milán. y, Claro. y acá tú sabes que Chile debe ser, si no es el más, el 2, el país sudamericano que más apoya al Inter de Milán por la rica historia que ahí dejó Iván Luis Zamorano. ¿Qué recuerdas tú de Zamorano? Yo de- ¿Cómo se decide uno ser del Inter y no del Milan?
Buena pregunta esa Buena también. pregunta. A ver, bueno, primero empiezo por Zamorano. Zamorano, claro, el recuerdo más nítido que tengo es de que cuando llegó Ronaldo, ¿no es cierto? Que el primer año en el Inter ocupó la remera con el número 10. Sí, con la 9 primero, Zamorano. Claro, Y la Ronaldo 9 la la 10. claro, exacto. Pero luego como que hubo algún tipo de presión por parte de los sponsors para que Ronaldo tuviese la 9 que siempre había tenido anteriormente. Entonces Zamorano cedió y lo que le aconsejó un histórico dirigente y exjugador del Inter, Sandro Mazzola, es de que se pusiera la 18 y pusiera como 2 parches, ¿no? Como para Como dibujar, más. claro, un más entre uno y el 8. Y justo leía el otro día que a partir ya del quinto partido en que hacía eso, digamos, el sponsor ya le proporcionaba la camiseta con Con el más. con el más ya de entrada, ¿viste? Bueno, mucho corazón. La verdad que queda como uno de los grandes ídolos del Inter de Milán. Ayer ganamos, ¿no? Un partido importantísimo. con el Bayern de Múnich Contra en el Bayern de Alemania. Múnich, 2-1. Él es periodista deportivo. ¿Eh? Ah, mirá. Sí. Yo ayer volví a la casa, yo estaba visitando Santiago, a las 3 de la tarde volví a la casa para ver el partido. Y te cuento más, de aquí me voy para Milán y en la vuelta, voy a estar en el estadio con mis hijos. Muy bien, fantástico. Mándale una foto, por favor. Lo voy y a la hacer. mostramos acá. Lo voy a De hacer, verdad. sin lugar a tal dudas. cual, porque en lo particular, si yo tuviera que escoger un equipo en Italia, Serías del Inter. Es el Inter. Pero te cuento una cosa ahí, justamente hablando de por qué uno es del Inter y uno del Milan. Ahí se van un poco a asombrar. Porque históricamente el Inter es el equipo de lo que ustedes llaman los cuicos de Aja, mientras el Milan es el equipo, Más popular. claro, de la clase obrera, ¿no? De los cachavit, de los que trabajan con torneos. Boca River. Boca River un poco. Pero eso empieza a cambiar un poco a partir de los 90, claro, cuando el Milan cae en las manos de Berlusconi, Sí, ¿no? Un empresario qué que luego terrible. sabemos todo su recorrido político. Mientras el Inter, el dueño del Inter en los años 90 es este petrolero progresista que se llama Angelo Moratti. Que tiene además una hermana, ¿viste? Que ha sido concejala de partido de izquierda. Y en los primeros años 2000, el Zanetti, Javier Zanetti, que ahora es el vicepresidente del Inter, organiza un partido contra la selección del ZLN en México, ¿no? Del el subcomandante Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Exactamente. Entonces ahí como que va un poco cambiando, ¿no? la cuestión sociológica, esa conformación sociológica anterior. Y bueno, sí, ahora lo cierto, y eso es un comentario, es una lástima, gran parte de las barras bravas de Italia son de extrema derecha. Sí. Eso es una El lástima. Lazio, han castigado. ¿Te acuerdas tú a Di Canio, el Di Lazio, cuando Canio, hizo claro. el saludo fascista? El y saludo tuvo que romano, sancionarlo, claro. Tremendo. Sí. Digamos que ya no son tan abiertamente fachas, pero si luego vas y hablas con la gente te das cuenta un poco del humus cultural, sí, pues vienen de ahí. Y es una lástima de que no haya ahí un intento por parte de jóvenes de izquierda como para ganarse, ¿no? La hegemonía de esos espacios. Esa es la Es guerra el de desafío. posición. Es Ese el desafío. Esperamos tu foto desde Lo el voy a hacer. estadio San Siro una vez que El se juega San esa revancha. Siro, ahí. Claro. O Giuseppe Meazza, porque cuando juega el Milan, ¿cierto? Se le llama... tiene los dos nombres. Giuseppe Meazza Giuseppe fue un Meazza. jugador de ambos equipos, Sí, pues. pero más del Inter fue. Claro. Giuseppe Meazza, así lo venden, porque cuando juega el Milan San Siro y así... Pero al mismo estadio. Sí, Pero es al el mismo estadio. Sí. Y lo quieren abandonar. No, y quieren construir cada cual el suyo. No se sabe, ¿viste? ¿Pero para qué? No tiene sentido. creo No yo. tiene, es un templo, Claro. es un museo del calcio, ¿viste? Han ganado Champions, han ganado cuántas cosas ahí, no es imposible. Yo me Bueno, pongo eso. Tal cual. Samuele Mazzolini está con nosotros, estuvo en La Voz, vino a la Feria del Libro de la Recoleta. ¿Cuándo partes ya de vuelta? Mañana. Mañana me parte voy. Calcio de punizione, me encanta cómo dicen penal. Calcio di rigore. Calcio di Claro, rigore. eso es el tiro libre, el sí. calcio de punizione. Sí. Oye, sí, totalmente. Y mañana te vuelve ya la primavera de Italia. Nosotros Sí. estamos entrando en el otoño, usted ya lo sabe. Pero bueno, por supuesto que te mandamos las mejores energías para la revancha de este partido de cuarto de final de Champions entre el Inter y el Bayern de Múnich. Mira, Muchísimas sabe, gracias. ¿verdad? Samuel, gracias. Daniel, gracias. La Rufi estuvo también con nosotros, pero se fue para esta entrevista. Nos vemos mañana. Ya está la Ale de vuelta. Gracias por la sintonía. Muchas Pónganle gracias. me gusta, Muchas gracias a compartan, ustedes. Suscríbanse, coméntenle a sus amigos. Yo voy Mañana- hoy día a la feria. Tú vas a la FIL hoy día, perfecto. Tal ¿Voy a ir a cual. entrevistar también? Sí. Muy eso. bien, para que la gente esté con Me- Daniel me Estingo. toca ir a la feria. Ya lo saben, va a estar ahí en la tardecita. Y nosotros nos reencontramos mañana, muy puntualmente, a las 10:15 de la mañana, ya con la Ale de vuelta. Chao, chao. Chao. Chau. Con Alejandra Valle, Daniel Stingo, Rodrigo Herrera y Yassana Khan, también la Rufinelli, de lunes a viernes, desde las 10 a.m. Recuerda suscribirte y seguirnos, suma
Súmate a la comunidad.